Él llevó a su madre a una cirugía, pero se congeló al descubrir que la doctora era su exnovia del pasado, a la que había abandonado, y ella guardaba un secreto. El aire denso y húmedo de São Paulo parecía conspirar con la angustia que asfixiaba a Rafael Antunes. Aquella mañana de martes, el cielo gris y bajo, prometiendo una lluvia que nunca llegaba, era un espejo de su estado de ánimo. Él conducía el coche por las arterias congestionadas de la ciudad. Cada bocina, cada frenazo brusco, un golpe más en sus nervios ya tensados. A su lado, en el asiento del pasajero, doña Lourdes mantenía un silencio sereno, casi desafiante. Su cabello, antes negro como la noche de la sabana de Goiás, ahora era un mapa de hebras plateadas, cuidadosamente recogidas en un moño que resistía la humedad y el tiempo. Ella miraba por la ventana, a los edificios que arañaban el cielo, con la misma calma con la que observaba la puesta de sol en Caldas Novas, su tierra natal. La cirugía que enfrentaría en pocas horas, un procedimiento delicado para extirpar un tumor benigno, pero peligrosamente alojado cerca de una arteria vital en el cerebro, parecía preocuparle mucho más a él que a ella. Rafael sentía el peso del mundo sobre sus hombros, un peso que iba mucho más allá de la responsabilidad de asegurar que el mejor equipo médico cuidara de su madre. Era la culpa, un fantasma insistente que lo acosaba en los momentos de silencio. La culpa por los años de ausencia, por las llamadas apresuradas entre una reunión y otra, por las visitas que se volvieron cada vez más raras a medida que su imperio de tecnología crecía. Era un triunfador, uno de los tiburones del mercado digital, un nombre que aparecía en las portadas de revistas de negocios. Pero allí, con la mano de su madre reposando suavemente sobre la consola del coche, se sentía solo un niño, el mismo que un día prometió nunca dejar la región semiárida, el mismo que ahora se ahogaba en el cemento y la soledad de la metrópoli. «Estás callado, hijo mío». La voz de doña Lourdes, suave como el terciopelo, cortó la tensión. «Parece que eres tú quien va a pasar por el quirófano». Rafael forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estoy preocupado, madre. Quiero que esto termine pronto, y que usted esté bien». Ella giró el rostro hacia él, y en sus ojos oscuros había una sabiduría ancestral, una capacidad de ver las capas más profundas de su alma. «¿Qué te aflige de verdad, Rafael? Lo sé, hijo mío. Esta agonía tuya no es solo por la cirugía». Él tragó saliva, desviando la mirada hacia el caótico tráfico. ¿Cómo explicarle que volver a ese hospital, el sirio-libanés, un templo de la medicina moderna, le traía recuerdos que él había luchado por enterrar durante 15 años? ¿Cómo decir que cada esquina de São Paulo, cada calle, cada parque, guardaba el fantasma de un amor que él había abandonado en nombre de la ambición? No podía, así que solo sacudió la cabeza. «Es solo cansancio, madre. Mucho trabajo». Doña Lourdes no insistió, pero su mirada decía que no estaba convencida. Ella conocía el corazón de su hijo mejor que él mismo. Al entrar en el imponente vestíbulo del hospital, el olor aséptico y el silencio respetuoso del ambiente parecieron acentuar aún más la ansiedad de Rafael. Sentía el corazón martillar contra sus costillas, un ritmo desacompasado que contrastaba con la calma organizada del lugar. Después de los procedimientos de ingreso, llevados a cabo por una recepcionista de sonrisa ensayada, fueron guiados por pasillos que más parecían galerías de arte, hasta una sala de espera privada. «La neurocirujana responsable vendrá en breve para la última conversación antes del procedimiento», informó la enfermera con una pulcra eficiencia.
Es la doctora Elena Sampaio, una de las mayores especialistas del país. Están en excelentes manos. El nombre. Aquel nombre. Rafael sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies, tragándolo en un vórtice de tiempo y memoria. Elena Sampaio. No era un nombre, era una melodía olvidada. El olor a pequi cocinándose en el fogón de leña, el calor del sol de Goiás en la piel, el sonido de risas compartidas a la orilla de las aguas cálidas de Caldas Novas. 15 años. 15 años desde la última vez que había oído ese nombre. Desde la última vez que había visto aquellos ojos que contenían todos los colores del río caliente al amanecer. Se desplomó en un sillón de cuero, con las piernas súbitamente débiles. Su mente, antes un torbellino de preocupaciones por la cirugía, ahora era un océano revuelto, dominado por un único y abrumador recuerdo. Elena. ¿Cómo era posible? El destino, en su ironía más cruel y exquisita, había decidido tejer sus hilos de la manera más improbable, en el momento más vulnerable de su vida. Doña Lourdes, notando la repentina palidez de su hijo, frunció el ceño. «¿Rafael? ¿Qué pasa? ¿Conoces a esa doctora?» Él intentó formular una respuesta, pero su garganta estaba seca, las palabras atrapadas. Solo asintió. Un movimiento casi imperceptible. Los ojos fijos en algún punto de la pared, viendo no la sofisticada decoración, sino el rostro de una joven de 19 años, con cabello largo y una sonrisa que prometía la eternidad. Y entonces la puerta se abrió. El tiempo se detuvo. El zumbido distante de los equipos hospitalarios, las voces en el pasillo, todo se disolvió en un silencio profundo. Allí, parada bajo la luz fría de la sala, estaba ella, Elena Sampaio. La bata blanca, impecablemente planchada, no podía ocultar la misma postura altiva que él recordaba. El cabello, antes largo y salvaje, ahora estaba recogido en un moño profesional, revelando la línea elegante de su cuello. Pero los ojos, los ojos eran los mismos, verdes, intensos, tormentosos. Los ojos que habían sido su norte, su hogar, y que ahora lo miraban con la frialdad de un iceberg. Por una fracción de segundo, un átomo de tiempo, él vio una grieta en su armadura, un destello de shock, de dolor, de algo que no pudo identificar antes de que la máscara de la profesional impenetrable cayera sobre su rostro. «Señor Antúnez». Su voz era firme, controlada, desprovista de cualquier emoción. Se dirigía a él como a un completo extraño, y cada sílaba era una pequeña cuchilla que lo cortaba por dentro. Rafael se puso de pie, su cuerpo moviéndose por puro instinto, las piernas temblorosas. «Soy yo», logró decir, la voz ronca, irreconocible. «Y esta es mi madre, Doña Lourdes». La mirada de Elena se desvió hacia la señora sentada en el sillón, y una sonrisa profesional, distante, curvó sus labios. «Doña Lourdes, soy la doctora Elena Sampaio. Seré la responsable de su cirugía. ¿Lista para nuestra conversación?» Doña Lourdes, completamente ajena a la corriente eléctrica que vibraba en el aire, le devolvió la sonrisa, encantada. «Claro, hija mía, siéntese. Mi hijo está más nervioso que yo, pero siento que estoy en buenas manos». Mientras Elena discurría sobre los detalles técnicos de la craneotomía, los riesgos calculados, las tasas de éxito, el tiempo de recuperación, su voz era un sonido distante para Rafael. Escuchaba, pero no entendía. Estaba perdido en el timbre de esa voz, la misma que un día susurrara juras de amor al pie de su oído.
bajo un cielo estrellado en el interior de Goiás. Notaba las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, marcas de noches mal dormidas, de preocupaciones, de una vida entera que él no había compartido. ¿Qué había pasado con ella? ¿Dónde había estado? ¿Por qué el destino los había reunido de esa forma, con la vida de su madre literalmente en sus manos? Quería gritar, preguntar, implorar respuestas. Pero las palabras se negaban a salir, aprisionadas por el muro de hielo que ella había levantado entre ellos. Cuando la explicación terminó, doña Lourdes, con su fe inquebrantable, tomó la mano de Elena. «Usted es un ángel que Dios puso en mi camino, doctora. Siento una paz tan grande». Elena sonrió, pero sus ojos, por un instante fugaz, se encontraron con los de Rafael, y en aquel breve contacto, él vio un torbellino, rabia, resentimiento y algo más, un dolor tan profundo que parecía un abismo. «Haremos nuestro mejor esfuerzo, doña Lourdes», respondió ella, la voz un poco menos firme. «El equipo la buscará en breve. Con permiso». Se dio la vuelta para irse, la postura rígida, la fuga evidente. Pero Rafael no pudo soportarlo. «Elena, espera», dijo, la voz casi un susurro desesperado. Ella se detuvo de espaldas a él, los hombros tensos. Por un largo momento, él pensó que lo ignoraría. Luego, lentamente, se dio la vuelta, y la mirada que le lanzó era una mezcla de fuego y hielo, una tormenta contenida. «Señor Antúnez», dijo, la formalidad cortando el aire como vidrio roto. «Cualquier duda adicional sobre el procedimiento puede ser aclarada con el equipo de enfermería en el centro quirúrgico. Tenga un buen día». Y con eso, se fue, dejando tras de sí el eco de un pasado que se negaba a morir, y el perfume fantasma de flor de jazmín que él asociaba a ella. Rafael se quedó inmóvil, el corazón desacompasado, la respiración suspendida. Doña Lourdes, siempre observadora, rompió el silencio. «¿Se conocen, verdad, hijo mío?» La energía entre ustedes parecía que el aire iba a incendiarse. Él soltó una risa seca, sin humor. «Es una larga historia, madre. Cosas del pasado. No importa ahora, pero sí importaba. El pasado no estaba muerto. Estaba allí, vivo, palpitante, vestido con una bata blanca y sosteniendo el futuro de su madre en sus manos. Mientras ayudaba a doña Lourdes a prepararse, su mente era un caos. ¿Qué pensó Elena al verlo? ¿Por qué tanto resentimiento, tanta frialdad? Y, sobre todo, ¿cómo conseguiría sobrevivir a las próximas horas, sabiendo que la mujer que él un día amó, y que tal vez, en el fondo de su alma devastada, aún amaba, estaba a punto de operar el cerebro de la persona más importante de su vida? La ironía era tan cruel, tan perversamente poética, que solo podía ser obra del destino. Un destino que, él sentía, aún no había revelado todas sus cartas. La noche cayó sobre São Paulo, como un manto pesado e indiferente. En la habitación del hotel, cuyas ventanas enmarcaban un panorama de luces artificiales que intentaban imitar a las estrellas, Rafael no encontraba paz. El techo blanco parecía una tela vacía, burlándose de su incapacidad para desconectar la mente. Cada luz que parpadeaba a lo lejos era un punto de memoria. Cada sirena que cortaba la noche era un eco de su propia angustia. Intentó concentrarse en el trabajo, abriendo el notebook para analizar gráficos y proyecciones de su empresa. Pero los números y las líneas bailaban ante sus ojos, sin sentido. El éxito que tanto había anhelado
el imperio que había construido con sudor y noches en vela, parecía ahora una estructura hueca, desprovista de cualquier significado real, ante el torbellino que el reencuentro con Helena había provocado. Se levantó y fue al minibar, cogiendo una botella de agua. Pero lo que realmente quería era apagar la sed de su alma, una sed que 15 años de conquistas no habían logrado saciar. Se vio irresistiblemente arrastrado al pasado, como un barco a la deriva, siendo tragado por un remolino. Las paredes del lujoso hotel se disolvieron, dando lugar al escenario vibrante de Caldas Novas. El aire no era pesado y contaminado, sino cálido y perfumado, cargado con el olor a tierra mojada y a las flores de hipé que pintaban el paisaje. Él no era el empresario de traje caro, sino un joven de 19 años, con sueños más grandes que el cielo de Goiás y un corazón que latía en sincronía con el de Helena Sampaio. Eran inseparables, dos mitades de una misma alma que se encontraron por casualidad en una fiesta vaquera, y desde entonces se negaron a separarse. Recordaba el primer beso robado detrás de la iglesia matriz durante la verbena, con el sonido del acordeón de fondo y el sabor a manzana de caramelo en sus labios. Recordaba las tardes pasadas a orillas del río caliente, las piernas entrelazadas en el agua tibia, mientras hacían planes para un futuro que parecía tan seguro y brillante como el sol de la sabana. «Voy a conquistar el mundo, Helena», le había dicho una vez, tumbado en la hierba, mirando a las nubes que se movían lentamente. «Pero solo iré si vienes conmigo. Mi mundo solo tiene sentido contigo en él». Ella se había reído, ese sonido cristalino que él había guardado en la memoria como un tesoro. «Tonto, no voy a ir a ninguna parte sin ti. Mi lugar es donde tú estés». La promesa, la beca para la mejor universidad de ingeniería de São Paulo, llegó como un cometa, una oportunidad única que prometía ser el primer paso para la conquista de aquel mundo que él soñaba. La despedida en la estación de autobuses de Caldas Novas fue la escena más dolorosa de su vida. Las lágrimas de ella se mezclaban con las suyas, y la promesa fue reforzada, sellada con un beso desesperado. «Vuelvo, Helena. Juro que vuelvo por ti. Es solo por un tiempo». Partió con el corazón dividido, dejando atrás la mitad que lo completaba, pero con la certeza de que la distancia sería solo un obstáculo temporal. Al principio, las llamadas eran diarias, largas, llenas de nostalgia y planes. Las cartas iban y venían, cargadas de declaraciones de amor y de la cuenta regresiva para las próximas vacaciones. Pero São Paulo, con su ritmo frenético y sus infinitas posibilidades, comenzó a engullirlo. Los estudios exigían dedicación total, las prácticas lo consumían, y la ambición, esa semilla que siempre había existido dentro de él, comenzó a germinar de forma abrumadora. Las llamadas se volvieron semanales, luego esporádicas. Las cartas, más cortas. La distancia, antes un mero detalle geográfico, se transformó en un abismo emocional. La última conversación fue una pelea fea por teléfono, llena de acusaciones e incomprensión. Él, estresado con los exámenes finales. Ella, sintiéndose abandonada. Se dijeron palabras duras, se abrieron heridas, y el silencio que siguió fue el golpe final. Un silencio que él, en su arrogancia juvenil y enfoque ciego en el éxito, nunca se esforzó de verdad por romper. Se sumergió de lleno en la carrera, usando el trabajo como un anestésico para el dolor y la culpa, hasta que la imagen de Helena se convirtió en un recuerdo distante, una fotografía amarillenta guardada en el fondo de un cajón polvoriento de su alma. Del otro lado de la ciudad, en un apartamento silencioso y elegantemente decorado,
Elena tampoco dormía. La extenuación de la larga jornada en el hospital pesaba en su cuerpo, pero su mente estaba en llamas. El reencuentro con Rafael había reabierto compuertas que ella había mantenido selladas con una férrea disciplina durante una década y media. Verlo allí, tan cambiado y al mismo tiempo tan dolorosamente el mismo, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Aquella mirada de pánico y confusión, la forma en que su nombre salió de sus labios como un fantasma, todo la había transportado de vuelta, pero no a las tardes doradas en Caldas Novas. Su memoria la llevaba a un lugar mucho más sombrío. Se levantó y caminó hasta la habitación contigua. La puerta estaba entreabierta, y la luz suave de una lámpara iluminaba el rostro dormido de su hijo. Miguel, 14 años de edad, el cabello oscuro y rebelde cayendo sobre la frente, la misma boca terca, la misma forma de fruncir ligeramente las cejas mientras dormía. Era la imagen reflejada de Rafael en su juventud. Su corazón se encogió en una mezcla de amor infinito y dolor lacerante. Miguel era su sol, su razón de vivir, el centro de su universo. Y él era el secreto que ella guardaba bajo 7 llaves, la verdad que la consumía por dentro. Su mente la llevó a aquel período justo después de la partida de Rafael. La nostalgia era un dolor físico, pero la esperanza aún la mantenía en pie. 2 semanas después de la última y terrible llamada, llegó el descubrimiento, el mareo matutino, el cansancio inexplicable y la confirmación que hizo girar su mundo. Estaba embarazada. El pánico inicial fue rápidamente reemplazado por una oleada de alegría. Un hijo de Rafael, un pedazo del amor de ellos creciendo dentro de ella. Intentó llamar, pero el teléfono de él solo daba buzón de voz. Escribió cartas que nunca fueron respondidas. El silencio de él era una pared de hielo. Y entonces se instaló el miedo. El miedo a sus padres, conservadores, respetados en la pequeña Caldas Novas. El miedo al escándalo, a los chismes, al juicio que destruiría la reputación de su familia. Sus padres, al saber la noticia, reaccionaron con una mezcla de desesperación y pragmatismo frío. La decisión fue tomada por ella. Elena iría a Recife, a vivir con una tía lejana, una viuda sin hijos que guardaría su secreto. La historia oficial para los vecinos y amigos era que había ganado una beca inesperada. Fue un exilio disfrazado. Partió en una madrugada, llevando solo una maleta y un corazón hecho pedazos, sintiéndose una criminal. En Recife, la soledad era su única compañera. Vio crecer su vientre mientras miraba el mar. Un océano que la separaba de todo lo que conocía. La tía era amable, pero distante. Elena se aferró a los estudios de medicina como una tabla de salvación, una forma de construir un futuro para sí y para el hijo que venía en camino. El nacimiento de Miguel fue un evento solitario y transformador. En el momento en que sostuvo a aquel pequeño ser en sus brazos, todo el sufrimiento, todo el resentimiento, pareció disiparse, sustituido por un amor tan feroz y protector, que la redefinió completamente. Se juró a sí misma que sería suficiente para él. Sería padre y madre. No necesitaba a Rafael. No necesitaba al hombre que la había abandonado. El dolor se transformó en resentimiento, y el resentimiento en una armadura. Se graduó con honores. Se convirtió en una brillante neurocirujana, impulsada por una determinación implacable de probarse a sí misma
y al mundo que ella no era una víctima, era una superviviente, y su hijo nunca sabría de la sombra de un padre ausente. Para Miguel, su padre era un héroe que había muerto antes de que él naciera. Una historia cuidadosamente construida para protegerlo de la dolorosa verdad del rechazo. Después de años en Recife, Elena aceptó una invitación para unirse al equipo de neurocirugía del Hospital Sirio-Libanés en São Paulo. Una decisión que, sin saberlo, la pondría frente a frente con el pasado que había intentado sepultar. Ahora, 15 años después, el pasado llamaba a su puerta en forma del hombre que tanto amó y odió. Y el destino, en su suprema ironía, lo había puesto en su camino en el momento en que la vida de su madre dependía de sus manos. Elena regresó a la sala, con el corazón pesado. ¿Qué haría? Contar la verdad era impensable. Destruiría el mundo seguro que había construido para Miguel. Sacudiría la imagen heroica que él tenía de su padre. ¿Y para qué? ¿Para satisfacer una necesidad de venganza? ¿Para ver el shock en el rostro de Rafael? No, ella era una doctora. Su obligación era con la paciente, doña Lourdes. Operaría a aquella mujer con toda su habilidad y precisión, y luego desaparecería de la vida de Rafael Antúnez para siempre. Era el único camino. Necesitaba proteger a su hijo. Necesitaba protegerse a sí misma del dolor que amenazaba con desbordarse. Pero mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer afuera, lavando las calles de São Paulo, Elena se preguntaba si alguna lluvia sería lo suficientemente fuerte para lavar las cicatrices de su alma y borrar la imagen de aquellos ojos castaños que incluso después de tanto tiempo aún tenían el poder de sacudir su mundo. La cirugía era en pocas horas, y ella sabía que no sería solo el cerebro de doña Lourdes lo que estaría bajo su bisturí, sino su propio corazón. La madrugada se arrastró con la lentitud de una tortura para Rafael. Cada tic-tac del reloj en la habitación del hotel era un latido menos en el compás de su cordura. Desistió de intentar dormir y pasó las horas que precedieron al amanecer, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. La imagen de Elena, su frialdad cortante, el dolor velado en sus ojos, se superponía a la imagen de su madre, frágil y serena, a punto de enfrentarse a un procedimiento tan invasivo. La confluencia de los dos mayores miedos de su vida, perder a su madre y confrontar el fantasma de su mayor arrepentimiento, era una tormenta perfecta que amenazaba con ahogarlo. Cuando los primeros rayos de un sol pálido y acuoso rompieron la oscuridad, él ya estaba de pie, vestido, el rostro marcado por la noche en vela, camino al hospital. La ciudad despertaba, pero para Rafael, el mundo parecía estar conteniendo la respiración, suspendido en el umbral entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente. En la sala de espera del centro quirúrgico, el tiempo adquirió una nueva dimensión, elástica y cruel. Los minutos se estiraban en horas, y cada hora era una eternidad. El aroma a café fuerte y el murmullo de otras familias afligidas creaban una atmósfera densa, casi palpable. Rafael rechazó el café, la comida, la conversación. Solo se sentó, los codos apoyados en las rodillas, la cabeza entre las manos, y rezó. Rezó como no lo hacía desde niño, con la fe desesperada de quien no tiene a quién más recurrir. Rezó por su madre, por la firmeza de las manos de Elena, por un milagro que él sentía no merecer. La conversación de la víspera con doña Lourdes resonaba en su mente. ¿Qué te aflige de verdad, Rafael?
Ahora lo sabía. Lo que lo afligía era el peso de una vida construida sobre una fundación de arena, el éxito que no llenaba el vacío, la constatación de que, en el momento más crucial, la vida de la persona que él más amaba estaba en manos de la mujer que él más había herido. Mientras tanto, a pocos metros de allí, al otro lado de las puertas de acero, la realidad era un ballet de precisión y tensión. La sala de cirugía era un santuario de tecnología y esterilidad, bañada por una luz blanca e implacable. Elena, instrumentada, la mascarilla ocultando la mitad inferior de su rostro, era la personificación de la calma y el control. Sus ojos verdes, ahora ampliados por las lupas quirúrgicas, eran las únicas ventanas a la tormenta que se agitaba dentro de ella. Se había lavado las manos en un ritual casi sagrado. Cada movimiento preciso, cada gota de jabón. Un intento de purificar no solo la piel, sino también la mente, de alejar los fantasmas de Rafael y de Caldas Novas. Al acercarse a la mesa de operaciones, su mirada se posó sobre el rostro sereno de doña Lourdes, ya bajo el efecto de la anestesia. En aquella mujer, ella veía no solo a la madre de Rafael, sino un reflejo de su propia madre, de la fuerza y la dulzura de las mujeres del sertão. Una oleada de ternura la invadió, seguida por una determinación feroz. No iba a fallar. Iniciando el procedimiento, su voz sonó clara y firme a través del intercomunicador, una orden que puso a todo el equipo en movimiento sincronizado. El bisturí en su mano era una extensión de su voluntad. El corte inicial fue preciso, un acto de violencia necesaria para alcanzar la fuente del problema. Las horas siguientes fueron una inmersión profunda en la compleja arquitectura del cerebro humano. Elena navegaba entre venas y arterias con la destreza de una artista, su enfoque absoluto, su mente un mapa tridimensional del campo operatorio. El tumor encapsulado y traicionero estaba exactamente donde las imágenes habían previsto, peligrosamente abrazado a una arteria cerebral media. Cada movimiento era un cálculo de milímetros. Cada pinza que se cerraba era una decisión de vida o muerte. El equipo trabajaba en silencio, comunicándose por monosílabos y miradas, todos orbitando alrededor de la maestría de su cirujana. Rafael, en la sala de espera, sintió una mano en su hombro. Era una enfermera, con una sonrisa amable. La cirugía va bien, señor. Ya pasaron de la mitad. ¿Quiere un poco de agua? Él solo sacudió la cabeza, incapaz de hablar, el nudo en su garganta demasiado apretado. La noticia, en lugar de calmarlo, solo tensó aún más sus nervios. La mitad del camino. Aún quedaba la otra mitad. De vuelta a la sala de cirugía, Elena estaba en el clímax del procedimiento. Con una delicadeza sobrehumana, disecaba los últimos filamentos que sujetaban el tumor al tejido cerebral sano. El sudor brotaba en su frente, prontamente secado por un asistente. Separador, aspiración suave. Ella ordenaba, la voz un susurro concentrado. El tumor estaba casi libre. Un movimiento más fue cuando el universo decidió poner a prueba sus límites. Un pitido agudo, estridente y continuo rasgó el silencio de la sala. El sonido que todo cirujano teme, el sonido del caos. «¡Paro cardíaco!», gritó el anestesista. Los ojos desorbitados fijos en el monitor, que ahora exhibía una línea recta e implacable. «¡Está fibrilando!». El tiempo se congeló. El corazón de doña Lourdes, el motor que la había mantenido viva durante 70 años, se había detenido. El pánico, como una niebla tóxica,
amenazó con apoderarse de la sala. Pero la voz de Elena cortó el aire. Un látigo de autoridad y urgencia. «Carro de paro y ahora adrenalina, 1 miligramo. Comiencen la compresión torácica rápido». El equipo, entrenado para la crisis, se movió con una velocidad desesperada. Un cirujano asistente inició los masajes cardíacos. El ritmo constante y brutal, rompiendo las costillas para intentar engañar a la muerte. Elena, por un instante, miró el corazón inerte en el monitor y el cerebro expuesto frente a ella. Era una carrera contra el tiempo. Sin flujo sanguíneo, el cerebro comenzaría a morir en minutos, haciendo inútil todo su trabajo. ¡Desfibrilador! ¡200 julios! ¡Fuera! El cuerpo de doña Lourdes convulsionó sobre la mesa con la descarga eléctrica. Nada. La línea recta persistía. Burlona. De nuevo, 300 julios. ¡Carga! ¡Fuera! Otra descarga. Otro espasmo violento. Y el mismo silencio electrónico inmortal del monitor. El anestesista miró a Elena, una disculpa en sus ojos. El protocolo se estaba agotando. La esperanza se desvanecía a cada segundo. Fue en ese momento, en el abismo de la desesperación, que la armadura de Elena se hizo añicos. La profesional dio paso a la mujer. Las lágrimas que ella había contenido durante 15 años se desbordaron, escondidas por la mascarilla, pero quemándole los ojos. Se inclinó sobre el cuerpo inerte de doña Lourdes, su mano tocando el hombro de la paciente, un gesto prohibido, demasiado humano para aquel ambiente estéril. Y en un susurro que apenas fue oído por el equipo más cercano, un lamento que vino del fondo de su alma desgarrada, ella murmuró las palabras que sellarían su destino. «No se muera, doña Lourdes. Por favor. Su hijo todavía la necesita». Hizo una pausa, la respiración atrapada en un sollozo. Y yo también. Era una confesión, un grito de socorro lanzado al vacío. Una súplica no para Dios, sino para la mujer que representaba la única conexión viva con su pasado, con el padre de su hijo. Y entonces el milagro. Un pitido, tímido, casi vacilante, seguido por otro. Y otro más. Lentos, irregulares, pero inconfundibles. El ritmo sinusal comenzó a restablecerse en el monitor, la línea recta dando paso a una ola de vida que se dibujaba en la pantalla. El corazón de doña Lourdes, contra toda probabilidad, contra toda lógica médica, había vuelto a latir. Un suspiro colectivo de incredulidad y alivio recorrió la sala. Alguien rió, un sonido nervioso. Otro murmuró: «Dios mío». Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Se alejó de la mesa, apoyándose en un mostrador, el cuerpo temblando incontrolablemente. El anestesista la miró, atónito. «Doctora, nunca vi nada así». Elena respiró hondo, recomponiendo la máscara de profesionalismo, aunque por dentro estuviera en ruinas. «Estabilicen la presión. Vamos a terminar lo que empezamos». Con las manos aún temblorosas, pero con una nueva y extraña determinación, volvió a la mesa y con una precisión renovada, extirpó los últimos vestigios del tumor y cerró la incisión. Cada punto que daba era un paso para alejarse de aquel abismo en el que casi había caído. Horas después, cuando doña Lourdes ya estaba segura en la UCI, estable, Elena finalmente se permitió desmoronarse. En la soledad de una sala de descanso, se arrancó la mascarilla y el gorro quirúrgico y lloró. Lloró como no lloraba desde la noche en que perdió al hombre que amaba. Eran lágrimas de alivio por el éxito del procedimiento, pero también de dolor.
el dolor de que su secreto más profundo saliera a la luz en un susurro desesperado, el dolor de haber visto a Rafael de nuevo, de sentir el amor y el odio en una mezcla venenosa, el dolor de saber que, al salvar la vida de doña Lourdes, quizás había complicado la suya de una forma irreversible. Había salvado a la madre, pero ¿y al hijo? ¿Y el secreto que cargaba? El milagro en la sala de cirugía tal vez solo había pospuesto una catástrofe aún mayor. El alivio que inundó a Rafael cuando la enfermera jefe vino personalmente a la sala de espera con la noticia fue una ola física tan poderosa que lo hizo inclinarse hacia adelante, las manos en las rodillas, luchando por respirar. La cirugía fue un éxito, señor Antúnez. Fue un procedimiento largo y con una intercurrencia grave. Pero la doctora Sampaio es excepcional. Su madre está estable y siendo trasladada a la UCI. Fue un verdadero milagro. La palabra milagro resonó en la mente de Rafael, la misma que él había susurrado en sus desesperadas plegarias. No pudo decir nada, solo asintió. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente rodando por su rostro, calientes y saladas. Eran lágrimas de gratitud, de extenuación, pero también de una confusión abrumadora. Elena había salvado a su madre, la mujer que él había abandonado, a quien él había infligido un dolor que apenas podía imaginar. Había luchado y arrancado a su madre de las garras de la muerte. La deuda que él sentía tener con ella ahora era impagable, infinita. Pasó las horas siguientes en un estado de sopor, sentado junto al lecho de doña Lourdes en la UCI. Verla allí, entubada, rodeada de monitores que parpadeaban y pitaban en una sinfonía de vida, era al mismo tiempo reconfortante y angustiante. Sostenía la mano de ella sintiendo el calor familiar y susurraba palabras de agradecimiento, de amor, de promesas de que se quedaría allí, de que nunca más la dejaría. Pero, por debajo de todo, el nombre de Elena palpitaba en su mente. Necesitaba verla, necesitaba mirarla a los ojos y decirle gracias, aunque sabía que la palabra era ridículamente inadecuada. Necesitaba entender qué había pasado en aquella sala, qué era aquella intercurrencia grave que la enfermera había mencionado. Y más que nada, necesitaba una respuesta a la pregunta que lo consumía. ¿Por qué ella, que tenía todos los motivos para odiarlo, había luchado con tanta ferocidad por su madre? Al día siguiente, doña Lourdes presentó una mejoría sorprendente. Ya respiraba sin la ayuda de aparatos, y aunque débil, sus ojos brillaban con la misma lucidez de siempre. Rafael, sintiéndose un poco más seguro para dejarla por unos instantes, fue en busca de Elena. La encontró al final de un pasillo, revisando un expediente, la luz de la ventana acentuando su palidez y las sombras de cansancio bajo sus ojos. Parecía tan frágil como poderosa, una contradicción que lo fascinaba e intimidaba. «Elena», la llamó, la voz más suave de lo que pretendía. Ella se dio la vuelta y por un momento la máscara de frialdad vaciló. Él vio la extenuación, la vulnerabilidad. «Señor Antúnez», corrigió, la voz baja pero firme. «Su madre se está recuperando muy bien. La evolución es excelente». «Lo sé, y yo no sé cómo agradecerte», dijo, tropezando con las palabras. La enfermera dijo que hubo una complicación, que fue un milagro. La mirada de ella se desvió, fijándose en un punto distante del pasillo. «Hicimos nuestro trabajo. Fue un esfuerzo de equipo». «No», insistió él, dando un paso al frente. «Fuiste tú. Siento que fuiste tú».
¿Por qué, Helena? Después de todo, ¿por qué luchaste tanto por ella? La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de 15 años de silencio. Helena cerró los ojos por un instante, como si buscara fuerzas. Aquel susurro en la sala de cirugía, y yo también, resonaba en su alma. La mentira, la armadura, todo se había vuelto demasiado pesado para cargar. Lo miró y, por primera vez desde el reencuentro, permitió que él viera el abismo de dolor que había dentro de ella. «Venga conmigo», dijo, la voz casi inaudible. Ella lo guió hasta una pequeña sala de reuniones vacía, el mismo lugar donde se habían hablado por primera vez. La tensión era tan densa que podía cortarse con un bisturí. Ella no se sentó, permaneció de pie, de espaldas a él, mirando por la ventana como si el paisaje urbano pudiera darle coraje. «¿Quieres saber por qué luché?», comenzó, la voz quebrándose. «Yo luché porque, por un momento, no vi solo a su madre en aquella mesa. Vi a la única abuela que mi hijo podría tener». Rafael sintió que el mundo giraba. Las palabras no tenían sentido. ¿Su hijo? ¿Se casó? Helena se giró lentamente, y las lágrimas que tanto había reprimido ahora corrían libremente por su rostro. «No, Rafael, nunca me casé. No pude». Abrió el bolso, las manos temblándole, y sacó la cartera. De dentro, tomó una fotografía gastada por los bordes, la imagen de un adolescente sonriendo, el cabello oscuro y rebelde, los ojos verdes llenos de vida. Un rostro que era un eco del suyo propio, de 15 años atrás. «Este es Miguel», dijo, la voz rota. «Tiene 14 años. Es mi hijo Rafael, y es tu hijo». El tiempo se detuvo. El sonido desapareció. Rafael tomó la foto, los dedos entumecidos. Miró el rostro del chico, y luego a Helena, y de vuelta a la foto. Era él. Era su rostro, sus ojos mezclados con los de ella. Una parte de él que nunca supo que existía. El suelo bajo sus pies se desintegró, y él fue lanzado a un vacío de shock, negación y un dolor tan agudo que lo dejó sin aliento. «No, no puede ser», tartamudeó, el cerebro negándose a procesar la información. «¡Sí puede!», ella continuó, la voz adquiriendo una fuerza amarga. «Lo descubrí justo después de que te fuiste. Intenté decírtelo, pero tú desapareciste. El silencio fue tu respuesta. Mis padres, con miedo al escándalo en Caldas Novas, me mandaron a Recife. Tuve a nuestro hijo sola, Rafael. Lo crié sola. Me gradué. Me convertí en médica. Construí una vida para nosotros dos, mientras tú construías tu imperio. Para él, eres un héroe que murió antes de que él naciera. Era más fácil que contarle que su padre lo abandonó antes, incluso de saber de su existencia. Cada palabra era un golpe. Un hijo, 15 años, una vida entera perdida. Las reuniones, los contratos, los premios, todo se transformó en cenizas. Miró a Helena, al dolor que ella había cargado sola durante tanto tiempo, y la dimensión de su fallo, de su negligencia, lo golpeó con la fuerza de un tren. Cayó de rodillas, no por drama, sino porque sus piernas simplemente cedieron. El sonido que salió de su garganta fue un gemido animal, un lamento que venía de las profundidades de su alma destrozada. «Helena, Dios mío, perdóname», sollozó, el rostro escondido entre las manos, el cuerpo sacudido por convulsiones de llanto. Yo no lo sabía. Juro por Dios, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, lo habría dejado todo. Habría vuelto. Perdóname, por favor. Perdóname por cada día, cada noche, cada lágrima que lloraste sola. Helena,
que esperaba sentir una satisfacción vengativa al verlo desmoronarse, sintió solo una oleada de compasión. El dolor de él era real, palpable. Ella se arrodilló frente a él, tocando su hombro, y el llanto de los dos se mezcló, un dueto de luto por los años robados, por el hijo que él no conoció, por el amor que fue aplastado por el peso del silencio y la distancia. Fue en ese exacto momento que la puerta de la sala se abrió. Una enfermera empujaba la silla de ruedas de doña Lourdes, que había insistido en tomar un poco de aire fuera de la habitación de la UCI. Ella se detuvo en la puerta, el rostro frágil, pero los ojos vivos, observando la escena de su hijo de rodillas, llorando en los brazos de la médica que había salvado su vida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella, la voz ronca pero clara. Rafael y Elena se levantaron, los rostros marcados por las lágrimas. El secreto, ahora revelado, flotaba entre ellos. Doña Lourdes miró de uno al otro, la intuición de madre conectando las piezas del rompecabezas que la intrigaba desde el primer momento. Vio la foto en la mano de Rafael, vio el dolor en los ojos de Elena, vio el arrepentimiento en el rostro de su hijo, y entonces, con la sabiduría que la vida y la casi muerte le habían concedido, sonrió, una sonrisa cansada, pero luminosa. «Ahora entiendo», dijo ella, la voz embargada de emoción. «Ahora entiendo el milagro. Dios no me devolvió la vida solo para que pudiera vivir unos años más. Él me trajo de vuelta para que pudiera presenciar esto, para que pudiera verlos a ustedes dos reencontrarse, para que nuestra familia pudiera ser completa». Las palabras de ella cayeron sobre ellos como una bendición, una absolución. No se trataba solo del pasado, se trataba de la oportunidad de un futuro que, hasta aquel momento, ni siquiera sabían que era posible. Un futuro que tenía el rostro de un chico de 14 años y la promesa de un reinicio nacido del más improbable de los milagros. Los días que siguieron a la revelación fueron un borrón de emociones crudas y decisiones cataclísmicas. Para Rafael, el mundo como él lo conocía había dejado de existir. El imperio de tecnología que había levantado con uñas y dientes, el estatus, la riqueza, todo se convirtió en polvo, insignificante ante la montaña de tiempo perdido y la existencia de un hijo que él nunca había acunado en sus brazos. La visión de doña Lourdes, con su sabiduría serena, bendiciendo aquel reencuentro caótico, fue el catalizador que él necesitaba. Ya no había espacio para la vacilación. De vuelta a su hotel, que ahora parecía una jaula dorada y estéril, inició la mayor y más importante reestructuración de su vida. Las llamadas ya no eran para cerrar negocios millonarios, sino para deshacerlos. Convocó una reunión de emergencia con su consejo, anunció su decisión de vender una participación mayoritaria de su empresa y delegó casi todas sus responsabilidades. Sus socios, sus abogados, todos pensaron que se había vuelto loco, que la presión de la cirugía de su madre lo había llevado a un colapso. Ellos no entendían que, por primera vez en 15 años, Rafael estaba perfectamente cuerdo. No estaba abdicando de un imperio, estaba reclamando una vida. El primer encuentro con Miguel fue la prueba de fuego, uno de los momentos más aterradores y significativos de su existencia. Elena, con una valentía que Rafael admiraba profundamente, preparó el terreno. Se sentó con su hijo y, con una delicadeza infinita, desmontó la historia del padre héroe y muerto, sustituyéndola por la verdad compleja y dolorosa de un amor de juventud, de un error,
de un reencuentro y sobre todo, de la ignorancia de Rafael sobre su existencia. La reacción de Miguel fue un terremoto silencioso. La rabia, la confusión y la sensación de traición guerreaban en sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre. Se encerró en su habitación, negándose a hablar. Fue en ese escenario de devastación emocional que Rafael tocó a la puerta del apartamento de Elena, no como el CEO poderoso, sino como un padre aterrorizado y penitente. Elena lo recibió con una mirada cansada, pero solidaria. «No quiere ver a nadie», susurró. «Dale tiempo, Rafael». Pero Rafael sabía que no podía esperar. Caminó hasta la puerta de la habitación de Miguel. Con la voz quebrada, habló a través de la madera. «Miguel, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé antes incluso de que nacieras. No estoy aquí para pedir tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo estoy aquí para decirte que existo y que voy a pasar el resto de mi vida intentando compensar cada segundo que perdí. No voy a ir a ninguna parte. Estaré aquí fuera esperando el tiempo que sea necesario». Se sentó en el suelo del pasillo, la espalda contra la pared, y esperó. Pasaron las horas. Elena le trajo un vaso de agua, un sándwich que él no tocó. El silencio al otro lado de la puerta era una tortura. Finalmente, cuando la noche ya estaba avanzada, la puerta se abrió. Miguel estaba parado allí, el rostro hinchado por el llanto, la postura defensiva. «¿Por qué?», fue la única palabra que logró decir, la voz ronca de un adolescente intentando sonar duro para ocultar el dolor. Rafael se levantó, el corazón martilleando. «Porque era un chico estúpido y egoísta que no sabía lo que estaba perdiendo. Y ahora soy un hombre que daría todo por volver atrás en el tiempo. Pero como no puedo, todo lo que puedo hacer es intentar construir un futuro». Aquel fue el inicio de un puente frágil, construido sobre un abismo de rencor. Los primeros encuentros fueron torpes, repletos de silencios incómodos. Rafael llevó a Miguel a partidos de fútbol, al cine, a parques. No intentaba comprar el afecto de su hijo con regalos caros, sino con su presencia, su atención total. Escuchaba sobre los juegos que le gustaban a Miguel, sobre la banda de rock que idolatraba, sobre las dificultades en matemáticas. Poco a poco, la desconfianza en los ojos de Miguel comenzó a dar paso a la curiosidad. Veía en aquel hombre no la figura idealizada que su madre había creado, ni el monstruo que la verdad había revelado, sino solo un hombre, imperfecto y arrepentido, intentando desesperadamente conectar. El lazo comenzó a formarse en los pequeños detalles, en una broma compartida, en una mirada de complicidad durante una película, en el día en que Miguel, por primera vez, lo llamó para ver un video divertido en el móvil. Cada pequeño avance era para Rafael una victoria mayor que cualquier contrato que hubiera firmado. Elena observaba este acercamiento con un corazón dividido. Una parte de ella se alegraba al ver el brillo en los ojos de su hijo, al percibir que el vacío de la figura paterna estaba siendo finalmente llenado. Pero otra parte, la mujer herida que ella había mantenido encerrada durante tanto tiempo, permanecía en guardia. El miedo a ser herida de nuevo, una centinela constante. Rafael era amable, atento, no solo con Miguel, sino con ella. Le traía flores sin motivo. Se acordaba de sus comidas favoritas. Escuchaba con paciencia sobre su agotador día en el hospital. Él se estaba esforzando. Ella lo veía, pero la cicatriz en su alma aún le dolía. Ella permitía su acercamiento, aceptaba las cenas, los paseos, pero mantenía una distancia segura,
una barrera invisible que él, con una sensibilidad recién descubierta, respetaba. «Sé que tienes miedo, Helena», le dijo una noche, mientras caminaban bajo los árboles del parque Ibirapuera. «No te culpo, destruí tu confianza, pero no te estoy pidiendo que confíes en mí de un día para otro. Solo te pido que me dejes demostrarte, con acciones, que el hombre que te dejó atrás en Caldas Novas ya no existe». Fue durante una visita a doña Lourdes, ya en casa y recuperándose a pasos agigantados, que una nueva idea comenzó a tomar forma. Rodeados por el olor a pastel de harina de maíz y por la alegría contagiosa de la matriarca, hablaban sobre el futuro. «Tanto sufrimiento, pero también tanto milagro», dijo doña Lourdes mirando a los tres. «Necesitamos hacer algo bueno con todo esto, devolver un poco de esta bendición al mundo». La semilla estaba plantada. Rafael, ahora con tiempo y recursos, y Helena, con su conocimiento médico y su deuda de gratitud con la vida, encontraron un propósito común. Decidieron crear un proyecto que uniera sus historias, sus habilidades y sus raíces. Así nació el proyecto Corazón del Sertão. La misión era ambiciosa y profundamente personal: llevar asistencia médica de calidad y gratuita a comunidades necesitadas y aisladas, comenzando por el interior de Goiás, la tierra que había sido la cuna y la tumba de su amor, y extendiéndose hacia el nordeste, la región que había acogido a Helena y a su hijo en su exilio. Rafael usó su genialidad para los negocios, para estructurar la fundación, recaudar fondos y organizar la compleja logística. Helena montó los equipos médicos, diseñó los protocolos de atención y usó su red de contactos para conseguir voluntarios y equipos. Trabajaban codo a codo. La pasión por el proyecto se convirtió en un puente entre ellos, más fuerte que las conversaciones torpes o las cenas formales. En las largas noches de planificación, entre hojas de cálculo y listas de medicamentos, redescubrieron la camaradería, la admiración mutua que un día había sido la base de su amor. El proyecto se convirtió en la materialización de su reinicio, un testimonio de que, incluso del dolor más profundo, algo hermoso y curativo podía florecer. Era la oportunidad de reescribir el pasado, no borrándolo, sino transformándolo en un legado de esperanza. El Sertão de Goiás los recibió de vuelta no con el peso de la memoria, sino con la promesa de redención. El primer gran esfuerzo del proyecto Corazón del Sertão tuvo lugar en un pequeño pueblo, a pocos kilómetros de Caldas Novas, un lugar de tierra roja, cielo infinito y gente de sonrisa fácil y manos callosas. El polvo que se levantaba del camino de tierra, antes un símbolo de la partida y del abandono para Helena, ahora parecía oro en polvo, bajo el sol implacable, el presagio de un nuevo comienzo. La estructura montada en la plaza del pueblo, con sus tiendas blancas y el zumbido de generadores, era un oasis de esperanza. Rafael, vistiendo una camiseta del proyecto y ya no un traje de marca, coordinaba la logística con la misma energía que un día había dedicado a conquistar mercados. Pero ahora, sus ojos brillaban con un propósito que dinero alguno podía comprar. Miguel, inicialmente reacio a dejar a sus amigos y la vida en São Paulo por un fin de semana, se encontró sorprendentemente cautivado. Ayudaba a organizar las fichas de atención, conversaba con los niños locales y veía a sus padres lado a lado, no como figuras de un pasado trágico, sino como una fuerza de la naturaleza, una dupla poderosa unida por algo más grande. Helena estaba en su elemento. La bata, ahora manchada por el polvo del Sertão, parecía más auténtica que nunca.
Se movía entre los pacientes con una empatía que iba más allá de la técnica médica, escuchando historias, ofreciendo no solo diagnósticos, sino consuelo. Con cada niño que examinaba, con cada anciano que agradecía con los ojos llenos de lágrimas, sentía que las últimas capas de su armadura se disolvían. El amor que ella y Rafael compartían ya no era un frágil intento de reconciliación. Era una fuerza activa, tangible, que se manifestaba en forma de alivio y cura para cientos de personas. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso perezoso, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta, ella sintió una oleada repentina de mareo, un malestar que la hizo apoyarse en una de las columnas de la tienda. Rafael, cuyo radar parecía ahora permanentemente sintonizado en ella, estuvo a su lado en un instante. «Elena, ¿qué pasa? Estás pálida». Su mano en su espalda era firme, preocupada, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «No es nada». Ella intentó sonreír, apartando el vértigo. Debe ser el calor, el cansancio, pero en el fondo de su alma, una intuición antigua e inconfundible, la misma que una mujer siente cuando la vida decide brotar secretamente dentro de sí, comenzó a susurrar. Una posibilidad tan aterradora como maravillosa. Esa noche, en la pequeña posada donde estaban alojados, la sospecha se convirtió en una certeza inquebrantable, confirmada no por un test de farmacia, sino por la sabiduría de su propio cuerpo. Esta vez, no había miedo, no había soledad, no estaba el peso de un secreto. Había solo una maravilla silenciosa y una decisión. Al día siguiente, al final del esfuerzo, con el equipo exhausto, pero exultante, Elena llamó a Rafael para dar un paseo. Se alejaron del ruido, subiendo una pequeña colina desde donde se podía ver el sol poniéndose sobre la sabana, el mismo paisaje que había sido testigo de su primer amor. El aire estaba perfumado con el olor a hierba y tierra. «Necesito contarte algo, Rafael», comenzó ella, la voz suave, pero cargada de una emoción que hizo que el corazón de él se detuviera. Él se giró hacia ella, el rostro tenso. Ella tomó su mano y la llevó a su propio vientre. Hace 15 años, en este mismo escenario, la vida nos dio un regalo que fuimos incapaces de compartir. Tuve que recibirlo sola, en la oscuridad. Pero parece que la vida, en su infinita terquedad, decidió darnos una segunda oportunidad. Miró a los ojos de él, y las lágrimas que brotaron eran de pura alegría. «Vamos a tener un bebé, Rafael, y esta vez tú estás aquí». La reacción de Rafael no fue un shock, sino una epifanía. Fue como si la última pieza del rompecabezas de su redención encajara. No dijo nada, solo la envolvió en sus brazos, el rostro hundido en su cabello, y su cuerpo fue sacudido por un llanto silencioso y profundo. No era el llanto de dolor o arrepentimiento, sino el llanto de gratitud, de un hombre que había recibido un regalo tan inmerecido y tan perfecto que trascendía la comprensión. La abrazó como si ella fuera la cosa más preciosa del universo, el epicentro de su nuevo mundo. La noticia fue celebrada días después en la casa de doña Lourdes, que ahora rebosaba vida. Miguel, al saber que tendría un hermano, reaccionó con una madurez que sorprendió a todos. Los celos iniciales dieron paso a una sonrisa protectora. Él sería el hermano mayor, el guardián. La idea de una nueva vida, nacida no de un error, sino de un amor reconstruido, parecía solidificar su propio lugar en aquella familia recién formada.
Doña Lourdes, al oír la noticia de manos de Elena y Rafael, se llevó las manos al pecho, el mismo pecho que Elena había salvado, y sus ojos se llenaron de lágrimas y de una luz celestial. «Ay, hijos míos», susurró, la voz quebrada. El corazón que un día casi se detuvo, ahora late más fuerte que nunca. Late por mí, late por ustedes, late por esta nueva vida que está llegando. El amor siempre gana. Al final, siempre gana. Meses más tarde, regresaron a Caldas Novas, no para una misión médica, sino para una peregrinación. Estaban los tres: Rafael, Elena con su vientre prominente, y Miguel, ahora un adolescente más alto y seguro de sí mismo. Detuvieron el coche en la cima de un cerro, el mismo que frecuentaban en su juventud, para asistir al espectáculo de la puesta de sol de Goiás. El cielo era una tela de fuego, oro y añil. El silencio entre ellos no era de incomodidad, sino de comunión. Rafael pasó el brazo por los hombros de Elena, mientras la otra mano reposaba sobre la de Miguel. Miraron el horizonte, la inmensidad del sertón que se extendía ante ellos, y las lágrimas vinieron a los ojos de los tres. Eran lágrimas de curación, de esperanza, de un ciclo que se completaba. El amor que parecía haber sido enterrado bajo 15 años de polvo y silencio, no solo había renacido, se había transformado, más fuerte, más sabio, más profundo. Allí, bajo el cielo de Goiás, una nueva familia miraba hacia el futuro con los corazones entrelazados por el dolor del pasado y por la promesa de una nueva vida que crecía. El verdadero y definitivo milagro. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártela con alguien que también cree en el poder del amor y del reinicio. Un abrazo y gracias.